es una edición especial de Enfoque de los Sábados. Estamos a las puertas de la COP20 que se celebra en Lima. Estamos en estudios con la señora Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Señora Figueres, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Como su apellido indica, es una ilustre costarricense. Así es. Efectivamente. Costa Rica es un país paradisíaco para muchos. Muchas Vamos a hablar gracias. un poco sobre eso. Y el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente. Manuel. Hola Chema, muy buenos días. Y muy buenos días a todos los oyentes y televidentes de Enfoque los Sábados. Él se va a quedar después porque llega Hernando de Soto para debatir sobre este proceso de formalización de la minería en el Perú. Señora Figueres, usted tiene una enorme experiencia en las negociaciones, en los toma y dacas, y representa un país admirado por mucha gente, por su equilibrio ecológico, pero además porque en los rankings de la felicidad siempre está por encima de todo. Creo Así que está, es. en el último creo que está en primer lugar. Así es, varias veces en primer lugar. Varias veces en primer lugar. Pero la gente se dice, claro, se pueden dar ese lujo porque son un país pequeño, porque tienen cierta platita, etcétera. Pero a ver que un costarricense venga a ordenar la ciudad de Lima, o se vaya al Cairo, o se vaya a Calcuta, a ver si nos hablan del equilibrio ambiental. ¿Qué responde cuando le dicen eso? Bueno, es cierto, Costa Rica tiene por su trayectoria histórica y por su pequeño tamaño, pues estamos en una posición bastante privilegiada para poder hacer lo que hemos hecho. Pero eso no quiere decir que sea el único país, ¿no? La verdad es que aquí en el tema de cambio climático ya estamos viendo liderazgo por parte no solo de los pequeños países, sino de los grandes países. Hablemos de Estados Unidos y de China, que han salido últimamente a demostrar su responsabilidad y su liderazgo y a dar un muy buen ejemplo a todos los países y a inspirar, la verdad, y dar muy buen tono para la conferencia de Lima que empieza ahora el lunes. Manuel, un cínico podría decir Estados Unidos y China, primero nos levantan la temperatura 2 o 3 grados, nos ponen en peligro y claro, qué fácil, ¿no? Después dicen, no, queremos ser buenos. Sí, pero hay que tener en cuenta, sobre eso? yo creo que hay que tener en cuenta, Chema, que estos son procesos. Nosotros somos de una generación en donde eventualmente cuando éramos muy jóvenes de cambio climático era un libro de ciencia ficción. En realidad hubo muy poca conciencia, se ha ido construyendo el proceso del debate climático global tanto como se ha construido el proceso de lo ambiental, tanto como se ha construido el proceso de los derechos humanos. Son procesos globales, se va avanzando. Pero en todo caso, para todos aquellos que dicen que efectivamente hay países que más aportan con sus emisiones, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas sigue muy presente y todos lo reconocen. Eso es bien interesante. Ahora, hay un gran debate de cómo se materializa, pero el principio como principio está presente. Y lo que es claro cuando uno mira este anuncio conjunto China-Estados Unidos, es que Estados Unidos establece una meta de corte de emisiones y China en cambio lo que establece es hasta dónde va a llevar su pico para luego declinarlo, con lo cual en esa simple declaración conjunta te das cuenta que dos países que son grandes emisores, Estados Unidos por la emisión histórica y China por volúmenes anuales que supera a los Estados Unidos, adoptan dos medidas distintas, pero a su vez establecen un acuerdo cooperativo sobre energía. Y veámoslo en el lado altamente positivo, eso nunca se había dado en el pasado. A tener a estos dos países que siempre se decía, uno mira al otro, si el otro no se mueve, yo no me muevo, ahora con una declaración conjunta lo que te están diciendo es tenemos la voluntad de hacerlo. Y esa es la mejor señal política que podemos encontrar para iniciar la COP20, porque finalmente estamos hablando que al conjunto de señales que ya se habían presentado, se le ha sumado esta señal de dos países muy grandes y grandes en emisiones también históricas y por volúmenes, y ello aporta significativamente al proceso. Siempre habrá el que dice puede ser mejor, puede ser más, puede haber más dinero, siempre se puede mejorar, pero el hecho de que exista ya este anuncio conjunto es bueno. Señora Cristiana Figueres, ¿cómo se negocia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se habla? ¿Cómo aborda usted a un país y a otro país, un país grande, gran emisor y otro país más pequeño, etcétera? ¿Es posible llegar a un acuerdo? Por supuesto que sí. ¿Cómo hay que hablarle a cada quien? Claro que sí es posible llegar a acuerdo y de eso es testimonio el hecho de que ya llevamos 4 conferencias de cambio climático que cada una ha sido exitosa, desde la última que celebramos en América Latina en Cancún, que fue muy exitosa, y ya llevamos 4 consecutivas que han salido exitosamente con acuerdos que van construyendo uno sobre el otro. A mí me parece que la ciencia y la magia de la negociación es, número 1, respetar los intereses y las
necesidades de cada país, porque aquí nadie puede obligar a un país a hacer algo que esté en contra de su voluntad, en contra de su interés. Entonces, primero hay que respetar y entender cuáles son las necesidades, las circunstancias y los intereses de cada país. Pero habiendo examinado eso 194 veces, ¿verdad? Porque tenemos 194 países alrededor de la mesa. Luego, entonces, hay que encontrar el punto de encuentro en donde hay un interés común. Entonces, aquí el acuerdo que queremos lograr es un acuerdo que salga de las naciones, cada uno individualmente, y que tenga una contribución al desarrollo sostenible a largo plazo de cada uno de los países que está acá, pero que a su vez sea globalmente responsable. Y esa es la combinación difícil, pero posible, que tenemos que alcanzar. Muchos tenemos o tienen cerebro en forma de automóvil. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que todo el mundo quiere llegar con su automóvil a la esquina, a la puerta de su casa, etcétera. Auto para todo el mundo, cambiar de autos te da estatus, te da simpatía, te da sex appeal, los chicos quieren autos, en fin. Eso significa evidentemente una cosa puesta tremenda, lo estamos viendo en Lima, donde el número de autos que tenemos comparado con la población no es tan grande, pero usted ha visto cómo es el tráfico aquí. Lo he experimentado. Entonces, ¿cómo se hace para convencer a esta gente? Se lo pregunto primero a nuestro ministro, de que esto no tiene por qué ser así. Pongo el ejemplo de los autos, que es el ejemplo más llamativo, de alguna manera, para los que vivimos en la ciudad. Son patrones culturales y patrones de consumo, y esos patrones tienen que cambiar. Pero yo te voy a poner ejemplos de dos ciudades en un país desarrollado como los Estados Unidos, donde los patrones culturales y de consumo son tan distintos. Hace muchos años, más de 10 años, yo viajé a los Estados Unidos y tenía que ir a California, a San Francisco y a Miami, a Florida. Y alquilé auto, porque tenía que ir en realidad a Monterrey, California, y en California me dijeron, mire señor, por $7 más al día le damos un híbrido. Y era la primera vez que yo manejaba un Toyota híbrido, un auto que combina electricidad con combustible, y no te costaba más que $7 adicionales al día, que no era mucho dinero, y lo alquilé, me pareció un carro además lindo, que funcionaba muy bien. Luego tuve que ir a Miami. Y me dijeron, señor, no quedan autos, lo único que podemos darle es una Expedition que es inmensa, que creo que tiene 6 válvulas y que gasta tanto de combustible. Y también tenemos una Hammer, ¿no? Entonces, dos ciudades de los Estados Unidos, del mismo país, con patrones culturales y patrones de consumo distintos. ¿Cuánto consume una Hammer? Mucho, es una cosa impresionante, ¿no? Gigante. Y no quiero meterme con las marcas, pero esa es la realidad. 8 cilindros, ¿no? efectivamente. Y mira tú que en California tú ves los autos y tú te das cuenta que la clase media californiana es una clase media que te mantiene sus autos por 10 años sin problema, los mantienen, los tienen arreglados. En cambio, en Miami es la cultura del cambio de auto anual. Si incluso todo se ha menos que anual también, ¿eh? Sí, menos que anual. A veces en meses, ¿eh? Y claro, obviamente también esto requiere de sistemas de transporte público masivos y de desincentivar. Intenta estacionar en algunas ciudades del mundo para que veas que te cuesta $10 la hora. Entonces, eso también te incentiva a que se genere un uso del transporte público masivo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para un país como el Perú y una ciudad tan grande y tan caótica como Lima? Uno, seguir apostando a los sistemas de transporte público masivo limpios. Y en ese sentido, línea 1, línea 2 de metro, que son sistemas eléctricos, metropolitano, que es gas natural vehicular, y las rutas segregadas a través de los corredores, es una buena medida que hay que seguir insistiendo. Eso yo creo que no debe cambiar. Segundo, mejorar los combustibles de los vehículos que ya tenemos. Y en ese sentido, modernización de la refinería de Talara para sacarle el azufre al combustible diésel y a su vez de la Pampilla es una medida necesaria. Tercero, nunca más, Chema, y esto lo seguiré repitiendo en todos los medios, nunca más permitamos aprobar la importación de vehículos usados. Eso es un pecado, eso es lo peor que puede hacer un país y que nos ha generado el caos que nos ha generado. Cuarto, y felizmente ahora están prohibidos. Cuarto, lograr que la importación de vehículos se hagan con motores que sean adecuados. Es decir, con motores mínimo Euro 3 hacia arriba, porque ya hoy día estamos hablando de motores Euro 6. 5, promover la cultura del compartir, lo que en inglés llaman el pool, ¿no? O sea, si vamos al trabajo, entonces vamos juntos. En el Ministerio del Ambiente tenemos una campaña de compartir el vehículo, con premios e incentivos. Entonces, sí puedes generar una cultura que te quite esa mente de vehículo que dices. Porque este es un tema también cultural muy, muy importante. Ayer estaba en un conversatorio organizado por ADRA, que es la Agencia Adventista para el Desarrollo, sobre sistemas de vida saludables. Y se presentó, entre otros, el caso de San Borja. San Borja es un distrito en Lima. Ahí estamos en la COP. Exactamente. Sí. No tengo nada que explicarle. Bueno, entonces ahí hay un circuito de bicicletas que ha ido creciendo. Sí. El consumo de bicicletas, el número de viajes en bicicletas ha ido creciendo. Entonces yo le preguntaba a la representante de esta municipalidad
Evidentemente, me imagino todo lo que le habrán dicho cuando iban a poner bicicletas. Lo menos que le podían decir es que se las iban a robar, porque estás en el Perú, hijita, no te confundas. Y lo interesante del caso es que ha ido subiendo el número de consumos de bicicleta de manera muy fuerte y no ha habido ni una bicicleta robada. Pero para convencer a la gente... Ni un solo accidente, además. Exacto, eso es lo más interesante. Entonces, ¿cómo? Esto es una campaña moral, cultural, no sé cómo calificarlo. No, y es una campaña muy importante, porque la verdad es que en todos los países de desarrollo estamos viendo un nivel de urbanización acelerado, en donde nosotros estamos a pocos años de tener 80% de la población mundial en ciudades. Mundial, claro, mundial. 80% de la población mundial en ciudades. Y 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en ciudades. Entonces, el tema de ciudades, incluyendo transporte, pero además el tema de residuos, el tema de construcción, el tema de uso de energía en los edificios, en los hogares, es un tema muy, muy importante, todo lo que es la transformación de las ciudades a lo que llaman en ciudades livable cities, ciudades vivibles. Claro. El ministro ha puesto el ejemplo de los autos eléctricos, pero hay un famoso documental que se llama Who Killed the Electric Car? O sea, ¿quién mató al carro eléctrico? Y narra algo, no lo he podido comprobar, lo he visto la película, que es la cantidad de intereses que tú tienes que vencer, intereses poderosos, económicos, muy fuertes, para poder legalizar o para poderle dar pase a los carros eléctricos. Así es, y creo que estás yendo por una vía indirecta a la pregunta, porque lo que tú estás diciendo es que fundamentalmente la industria del petróleo es poderosa y la industria del petróleo obviamente no te va a querer promover el uso del auto eléctrico. O del auto, hablaban antes de hidrógeno, me acuerdo, que no sé cómo vaya esa tecnología. O de los tranvías. Pero seamos sinceros, en el debate climático, especialmente en los últimos 5 años, todos esos temas se han sincerado. Y se han sincerado porque las consecuencias tan severas del cambio climático hoy ha llevado a todos a decir algo tenemos que hacer. ¿Y por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, hoy día hay un debate ya a nivel mundial, incluso promovido por los organismos multilaterales de finanzas, la OECD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, que te dicen 2 cosas debemos discutir. El precio al carbono, es decir, cómo sinceramos lo que son medidas que incentiven una tecnología más limpia o desincentiven el uso del carbono, o la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles. O sea, ya hoy día en el debate climático se dice, ok, pongámonos todos a competir en igualdad de condiciones, para que esta tecnología que es más limpia no tenga que competir con una tecnología que es subsidiada. Y eso está haciendo, Chema, que hoy día el uso masivo de tecnología más limpia se esté dando, porque la tecnología bajó de precio, la limpia, y subió en eficiencia, en autos, en parques eólicos, en parques fotovoltaicos, en muchas de estas medidas. Tenemos que ir a una pausa, pero el ministro ha mencionado un tema que es el famoso tema que está de moda ahora, digamos, que es la famosa huella de carbono. Correcto. Todo tiene una huella de carbono, nuestros envases quizás, nuestras latas, etcétera, deberían decir cómo es la huella de carbono, qué hacemos si nos comemos un riquísimo lomo saltado. Vacas, volvemos a las vacas. ¿Qué hacemos con este culto a las vacas? Sí, claro. Tenemos un culto a las vacas que dejan una huella de carbono realmente aterrador. Volvemos con nuestros invitados después y luego, ¿qué podemos esperar de la cita de Lima? ¿Solo una gran foto? ¿Una foto con un lente gigantesco para no sé cuántos miles de personas que van a venir o algo más? Ya volvemos. Estamos en la víspera o en la antevíspera de la inauguración de la COP20 en Lima. Está con nosotros la señora Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y el doctor Manuel Pulgar Vidal, ministro del Ambiente del Perú y presidente de la COP20. Hemos hablado un poquito antes, al terminar la secuencia, de la famosa huella de carbono, concepto relativamente nuevo que se está poniendo de moda. Hay muchos términos aquí que hay que ponerse de acuerdo en qué significa. Felizmente hay una publicación que se va a presentar, creo, hoy día, peruana, sobre el léxico ambiental, los términos. Hay 2.000 palabras que se va a explicar más o menos en qué consiste cada una. Una de ellas es la famosa huella de carbono. Deberíamos llegar, señora Figueres, en algún momento a poner
un sticker sobre cuánto afecta a la huella de carbono cualquier cosa que compramos en un supermercado? Definitivamente, y la verdad es que nosotros en América Latina estamos atrasados en eso. Nosotros trabajamos en Alemania y yo debo decir en Europa en general ya existen esos stickers. Los stickers están sobre la comida para que tú puedas escoger si compras una manzana que viene de algún lugar local o si compras una manzana que viene de otro continente, y los stickers te lo dicen. Alemania, que es un país de venta de automóviles, nunca compras un automóvil si no sabes exactamente cuánto está emitiendo ese automóvil, y así sucesivamente. O sea, ya en Europa, que es quizá el continente que tiene más conciencia sobre los temas ambientales y sobre todo las emisiones de CO2, ya se está poniendo en las marcas el consumo de CO2. Porque esa manzana que viene de afuera ha venido en un avión. Y tiene una huella muchísimo más grande. Tiene una huella enorme por el consumo del avión y todo. Pero déjame hacerte una reflexión muy corta, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Cristiana, pero yo voy un poco más allá. La huella de carbono efectivamente tiene que ser señalada como una manera de generar conciencia. Pero en realidad la huella de carbono tiene un propósito muy claro, es una conexión mental. Es una conexión mental al ciudadano, al empresario, a los estados, que te está diciendo, vamos al ciudadano, porque creo que estos programas como Enfoque los Sábados son muy escuchados. Lo que te está diciendo la huella de carbono es, oye, cuando abras el caño, recuerda que el agua no viene del caño. El agua viene de una fuente que puede estar sufriendo escasez por el cambio climático. Cuando prendas la luz, recuerda que la electricidad no viene del foco, viene de una fuente que te está generando la energía para que ese foco se prenda. Entonces, la huella de carbono lo que te dice, entonces, cuando abras tú un caño o cuando prendas la luz, quedémonos en electricidad, se está moviendo una máquina que puede ser una central térmica, puede ser a gas, a diésel, a carbón, puede ser una central hidroeléctrica, en algunos países puede ser una central nuclear, y toda la tecnología tiene algún nivel de emisión. Entonces, cada prendida de luz, encima, si tu foco es muy ineficiente, porque es un foco incandescente, que en realidad tiene un nivel de eficiencia del 20%, por eso quema si lo quieres cambiar, porque ese calor que se escapa es pérdida de eficiencia energética, estás generando un nivel de emisión. Si tú te subes a tu auto para ir a la esquina porque te da flojera caminar a la esquina a comprar, entonces las emisiones de tu auto son tanto de carbono que si lo multiplicas por esto, la cotidianeidad, por los 365 días de año, te genera tantas toneladas de carbono. Entonces de eso se trata la huella de carbono. Y creo que es muy bueno que exista porque conecta mentalmente al ciudadano con su responsabilidad frente a sus actos diarios. Se trata de que uno diga, mejor no hago esto porque esto tiene una conexión. Hay documentales lindísimos. Yo vi un documental de la BBC de Londres desde hace unos 4 o 5 años que decía cómo domésticamente, estableciendo creo que eran 6 medidas, tu huella de carbono bajaba significativamente en la curva, que era ascendente. O sea, nuestra cotidianeidad nos lleva termoeléctrica, tostadora, horno de microondas, etcétera. Vehículo para el padre, vehículo para el hijo mayor, tal. Todos son elementos Premio emisores. para el hijo en forma de vehículo, en la clase media, ¿no? La gran aspiración. Sí. Ingresó a la universidad, toma tu carro. Aquí lo interesante es que estamos en un proceso de evolución de la economía mundial, ¿no? Y no hay ninguna duda de que la economía y la sociedad van hacia una economía y una sociedad baja en carbono. Pero en este momento, evidenciar la huella de carbono a todos los productos y todos los servicios nos pone en una responsabilidad a nosotros como consumidores de escoger entre A y B. De acuerdo. Pero a lo largo de los próximos 10, 20 años, esas opciones que son intensas en carbono hay que sacarlas del mercado. Y ya hay muchas compañías que ya están entendiendo que, en especial, la próxima generación, a la cual no pertenecemos ni Manuel ni yo, pero vos sí, Chema, la próxima generación ya están pidiendo... Oiga, usted no sabe la huella de carbono que tengo yo atrás. Bueno, ni me la diga. Pero la próxima generación ya está esperando productos y servicios que son bajos en carbono. Tienen una concientización mucho mayor que nosotros y ya están exigiéndole al mercado productos, servicios que son bajos en carbono para que ellos no tengan que incurrir eso. Y las compañías lo están entendiendo, ¿no? Lo que se llama la generación milenaria, ya las compañías grandes, las corporaciones, especialmente las que están en muchos países, ya están entendiendo que esa generación, que es la generación de más demanda y de más consumo, están pidiéndoles un producto y un servicio muy diferente. A lo largo del tiempo tenemos que ir sacando del mercado todo lo que es la huella de carbono alta. Pero como todo en la vida, y permíteme, disculpa, porque creo que esto es importante, como todo en la vida, no es tan fácil como tan solo eso.
tiene sus complicaciones, porque la huella de carbono lo que no debe significar es que se establezcan restricciones a ciertos mercados. Porque ¿qué ocurre? Si tú tienes un producto que exportas y que en realidad te está generando cierto bienestar, satisfacción de necesidades locales porque tu producto ha encontrado un buen mercado, la huella de carbono te puede significar una restricción porque tiene que viajar mucho para llegar a su destino. Entonces también la gente de huella de carbono dice, no hagamos que esto signifique una discriminación para la exportación de productos, especialmente en los países más pobres, que a veces con mucho esfuerzo logran colocar un producto en un tercer mercado donde obtienen un buen precio que te permite vencer pobreza. Entonces, la huella de carbono es fundamental. El balance es difícil. Superando una serie de barreras que se pueden poner a nuestros productos. Finalmente, en un segundo, ¿qué espera usted de Lima, señora Figueres? Yo espero que Lima haga historia y a eso vamos. A eso vamos. Vamos a hacer historia acá en Lima bajo la dirección del ministro, que es nuestro presidente de la COP, y la dirección de veras política y liderazgo que ha tenido el gobierno de Perú a lo largo de todo un año. Esta COP no va a salir exitosa simplemente por estas 2 semanas. Esta COP sale exitosa por un trabajo preparatorio que se ha dado a lo largo de este año entero, en donde se ha venido preparando el terreno, la confianza de que ya ciertos países han salido adelante, pero que todos los demás van a seguir, para poder sacar acá de Lima un borrador conciso, bien estructurado, claro, de lo que va a ser luego el Acuerdo de París. Pero París no puede salir ese acuerdo si Lima no sale exitosamente con ese documento que va a ser historia. Es la primera vez en la historia de la Convención que tenemos un borrador de un acuerdo legal un año antes. Eso nunca lo hemos tenido y ha sido, la verdad, una labor tesonera para poder salir con eso esta semana. 2 segundos, porque está llegando ya Hernando de Soto. Absoluta coincidencia. Y para calentar el siguiente debate, te diría que muchos se preguntan si el tema de la minería ilegal se debate en un debate climático, y la respuesta es claro que sí, porque lo que tú debates es el rol de los bosques en la captura de carbono, y para darle valor al bosque en pie lo que establece son medidas para controlar la deforestación. Y en el Perú la deforestación se produce por agricultura migratoria, por cambio de uso del suelo, por minería ilegal o por tala ilegal. Obviamente esos temas sí son tratados, y son tratados con mucha responsabilidad desde la lógica de su impacto, la lógica de la deforestación, porque el bosque es un activo central en la lucha contra el cambio climático. Señora Cristiana Figueres, muchas gracias por la visita. Gracias, muy amable, que le vaya muy bien en Lima. Ministro, nos quedamos. Bueno, pues nos quedaremos. Nos quedamos, porque en segundos más, ya está llegando aquí a nuestro estudio Hernando de Soto. En segundos más tenemos el diálogo, debate, polémica, marque usted el cuadradito que prefiera, entre el ministro Pulgar Vidal y el presidente del ILD, Hernando de Soto. Volvemos.